Listo. Ok, bueno, entonces la clase pasada comenzamos a ver el tema de biogeografía cladística, vimos los principales conceptos y pues vimos también los pasos básicos de un análisis biogeográfico cladístico, ¿no? Que son, en primer lugar, obtener cladogramas taxonómicos de áreas, después obtener cladogramas resueltos de áreas y finalmente obtener un cladograma general de áreas, ¿no? Entonces decíamos que el caso trivial donde cada taxón está en una sola área, pues no era problemático para la biogeografía cladística. Sin embargo, cuando existen problemas, ¿no? Pues habría que resolverlos. Los problemas o estas condiciones que tienen los cladogramas taxonómicos de áreas, donde no ocurre esta relación uno a uno entre áreas y taxones, pues son tres, que son el problema de taxón ampliamente distribuido, el problema de las distribuciones redundantes y finalmente el problema de las áreas ausentes. Y también estuvimos platicando acerca de cómo resolver los problemas, ¿no? Y en general, la forma más común de resolverlos, pues es a través de la aplicación de los supuestos. En el supuesto cero, donde se asumen a las áreas como monofiléticas, el supuesto uno, que asume la monofilia y la parafilia de las áreas, y el supuesto 2, que incluye, además de la monofilia y la parafilia, incluye a la polifilia de las áreas, ¿no? Entonces, también decíamos que, bueno, uno de los principales, digamos, retos que tiene la biogeografía cladística, pues es encontrar una metodología que nos permita resumir o concretar de la información que tienen los cladogramas resueltos de áreas para obtener el cladograma general de áreas, ¿no? Entonces, pues decíamos que se han desarrollado muchas metodologías, muchas, más de 20 metodologías en la historia de la biogeografía cladística que han estado enfocadas pues en obtener cómo obtener este cladograma general de áreas. Ahora, todas estas metodologías pues utilizan en algunos casos un criterio o un supuesto u otro, ¿no? Pueden dar prioridad a un supuesto sobre otro, pero también en algunos casos, pues estas metodologías están enfocadas para resolver solo uno de los problemas, ¿no? Pueden darle prioridad a alguno de los problemas que presentan los cladogramas taxonómicos de áreas y pues para ese tipo de problemas en particular se han diseñado estos métodos. Al día de hoy, pues no tenemos ninguna metodología que sea ampliamente aceptada, que sea universalmente reconocida para identificar para obtener los trazos, perdón, los cladogramas generales de áreas y y pues entonces ha caído la biogeografía cladística como en una especie como de stand-by, en donde ya no hay mucho desarrollo. Si se dan cuenta, pues en esta década, pues, y en la década pasada, pues ya no ha habido tanto desarrollo de estas metodologías y bueno, se ha dado prioridad más bien a los análisis filogeográficos que al final pues provienen de la filosofía de la biogeografía cladística, ¿no? Entonces, bueno, desde el año pasado, al menos el doctor Juan José Morrone y yo, pues pensamos que ya no es necesario a los estudiantes, pues, llenarlos de un montón de metodologías que por un lado son ya obsoletas, por ejemplo, las primeras que se propusieron, y por otro lado, tampoco algunas de estas metodologías pues nunca prosperaron, ¿no? Se publicó
el método original y luego ya nadie más nunca lo siguió utilizando, o son tan complejos que al principio sí se hicieron algunos, se diseñaron algunos programas específicos y algunos algoritmos, pero después han caído en desuso, ¿no? Entonces, pues ya no pensamos nosotros dos al menos que sea necesario atiborrarle la cabeza a los alumnos de tanta información que en cierto momento pues ha sido incluso descartada por la misma comunidad científica. Así entonces, pues solamente hacemos como un panorama general de lo que han sido estos métodos biogeográficos cladísticos y nos enfocamos en una metodología que es la que se sigue publicando. Hay dos más o menos, pero bueno, solamente en este caso vamos a ver una, pero ustedes van a poder ver quizás si se comunican con sus compañeros de otros grupos que, bueno, a lo mejor están viendo un montón de métodos, pero bueno, la verdad es que ya no lo consideramos necesario, ¿no? Ya se ha vuelto una cosa innecesaria dentro del estudio de la biogeografía cladística por digamos, como stand-by en el que se encuentra, ¿no? En el que ya no hay desarrollos, en el que muchas cosas muchos métodos se han dejado de utilizar. Entonces, bueno, brevemente, pues este es el primer método que se desarrolló. Por su simplicidad, pues ya no fue utilizado, pero tiene ese valor histórico en el sentido de que, bueno, fue el primero que se propuso, que es el cladograma reducido de áreas o el cladograma de áreas reducido, ¿no? Que fue propuesto por Rosen en 1978 y que, bueno, principalmente se basa en dos reglas, digamos, donde se eliminan las distribuciones únicas y las distribuciones congruentes, y bueno, va uno comparando los cladogramas hasta eliminar las incongruencias, ¿no? Entonces, más o menos de esto se trata. Aquí están dos cladogramas, a ver, déjame poner mi puntero, dos cladogramas taxonómicos. Se obtienen los cladogramas taxonómicos de áreas por la sustitución del área que ocupa cada uno de los taxones en la filogenia, que es lo que ustedes ya hicieron también en su práctica. Y bueno, después se empiezan a analizar las congruencias y las incongruencias entre los cladogramas hasta que se obtiene un cladograma se llama justamente cladograma de áreas reducido porque solamente representa lo que está en los cladogramas taxonómicos de áreas, ¿no? Lo que tienen en común. Entonces, al final, pues se obtiene un cladograma muy reducido, ¿no? Y muchas áreas ni siquiera están representadas en ese cladograma, ¿no? Entonces, digamos, esto lo vemos solamente porque tiene cierto valor histórico y podemos entender, digamos, la filosofía de a qué se refiere obtener un cladograma general de áreas, ¿no? Existen otras metodologías que han sido muy utilizadas, como el análisis de componentes. Ese análisis de componentes se refiere más bien a analizar cada uno de los problemas con los supuestos y entonces tratar de resolver todos los problemas que tienen todos los cladogramas taxonómicos de áreas, que es lo que ustedes también ya hicieron en la tarea. Tenemos nuestros cladogramas taxonómicos de áreas con los diferentes problemas y podemos empezar a aplicar los supuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de taxón ampliamente distribuido, pues podemos aplicar el supuesto cero, que implicaría que dos áreas son áreas hermanas, son monofiléticas, y así sucesivamente aplicar supuesto 1 y supuesto 2, ¿no? Lo mismo para la distribución redundante y para las áreas ausentes. Y bueno, el método en el que nos vamos hoy a enfocar más es que es el análisis de parsimonia de Brooks. Este método es el pues más utilizado, el que ha sido más reconocido en la literatura, del que todavía se siguen publicando artículos y también
otro que se llama subárboles libres de paralogía. Cada uno de estos métodos pues tiene diferentes enfoques y aplica diferentes supuestos, ¿no? Entonces, el análisis de parsimonia de Brooks, tiene como fundamento principal el supuesto cero, y el problema principal que va a intentar resolver es el problema del taxón ampliamente distribuido, ¿no? A partir del supuesto cero, que implica que las áreas son monofiléticas. ¿Por qué se llama análisis de parsimonia de Brooks? Porque, bueno, incluye un análisis con un algoritmo de parsimonia, un algoritmo que construye cladogramas utilizando una matriz binaria, y se llama también de Brooks porque, bueno, en realidad lo diseñó Wiley, pero le puso el nombre en honor a Brooks, quien ha desarrollado muchos enfoques sobre la parasitología, ¿no? Entonces, uno puede suponer que también las especies se pueden usar como si fueran como parásitos de las áreas, ¿no? Que están ocupando las áreas, y bueno, podríamos estar haciendo una similitud entre la parasitología y la biogeografía. Como se enfoca en el problema del taxón ampliamente distribuido, bueno, las áreas ausentes se toman inicialmente como no informativas, ¿no? Y en esta matriz binaria de datos se pueden codificar como cero o como signo de interrogación. Entonces el método incluye los siguientes pasos, ¿no? Primero, obtener los cladogramas de los taxones, ¿no? Entonces necesitamos nuestras filogenias, y después obtener los cladogramas taxonómicos de áreas, ¿no? Estos son los pasos comunes de todos los análisis biogeográficos cladísticos. Después, ya que tenemos nuestros cladogramas taxonómicos de áreas, en estos cladogramas, pues vamos a comenzar a enumerar cada uno de los nodos internos que tienen los cladogramas taxonómicos de áreas. Aquí dice los componentes, ¿no? Pero no se confundan con otro tipo de componentes. Aquí se refiere a los nodos internos que están en los cladogramas taxonómicos de áreas y que se pueden enumerar de forma consecutiva. En los casos en los que se encuentre el problema del taxón ampliamente distribuido, se aplica el supuesto cero. Con esos datos de estos nodos o componentes se construye una matriz de datos en donde las áreas las tenemos en las filas y los componentes son las columnas. Similar al PAE, donde vamos a codificar con un 1 si un área está justificada por ese nodo interno, o con un 0 si no. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Se emplea un signo de interrogación entonces para las áreas ausentes, o un 0 dependiendo de si estamos seguros de que la ausencia es verdadera, o si no estamos seguros, bueno, ponemos un signo de interrogación y agregamos un grupo externo codificado todo con ceros para enraizar el cladograma. Esa matriz se analiza con un algoritmo de parsimonia y se puede obtener uno o varios cladogramas, ¿no? Los más cortos posibles. Si se obtiene más de uno, se puede hacer un consenso, y ese consenso entonces será nuestro cladograma general de áreas. Finalmente, sobre el cladograma general de áreas, nosotros podríamos identificar procesos como son en las sinapomorfías, representando procesos o eventos de vicarianza. Los paralelismos representarían eventos de dispersión, y las reversiones representarían eventos de extinción. Ok, entonces, bueno, vamos a ver cómo se haría esto. Entonces, vamos a suponer que tengo mis cladogramas taxonómicos de áreas, es decir, en aquellos en los que yo ya sustituí las áreas por el taxón en cada uno de los terminales de los cladogramas. Entonces vamos a suponer que tengo este cladograma taxonómico de áreas, este otro y este otro, y los voy a comparar.
Entonces, ¿cómo empiezo a hacer el análisis de parsimonia de Brooks? Bueno, empiezo enumerando, dijimos, todos los nodos internos. Entonces, bueno, aquí puedo empezar a numerar, no importa, puedo empezar a numerar de aquí abajo, de aquí hacia acá, o en cualquier sentido es independiente porque acuérdense que las matrices que se analizan por parsimonia pues no tienen un orden. Entonces no importa el orden en el que lo empiece yo a numerar. Entonces vamos a suponer que empiezo a numerar aquí 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Cuando yo me encuentro el problema de taxón ampliamente distribuido, que aquí lo tengo, ahí entonces aplico supuesto cero y voy a añadir un nodo que estaría representando que América del Norte es hermana de África, que es lo que ya vimos, ¿no? Entonces, supuesto cero implica monofilia de estas dos áreas y por lo tanto tendríamos algo así como un clado de este tipo, ¿no? Donde tendríamos América del Norte, hermana de África, y por lo tanto entonces tendría yo que agregar un nuevo nodo. Y puedo seguir numerando como si nada. Ahora, vamos a ir viendo cómo se van tratando entonces en la matriz de datos cada uno de los problemas. Bueno, aquí tenemos este cladograma que tiene las áreas Australia, América del Sur, África y América del Norte. Voy a empezar a construir la matriz de datos para el análisis de parsimonia de Brooks. Entonces voy a poner las áreas en los renglones o filas y en las columnas voy a poner los nodos internos. Entonces, para cada uno de los grupos de los cladogramas taxonómicos de áreas, pues voy a ir codificando la información que tienen los nodos internos. ¿Sí? ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí. Ok. Bueno. Entonces, seguimos. Para este cladograma taxonómico de áreas tenemos los nodos 1, 2 y 3. Y los nodos, entonces dijimos, van en las columnas. ¿Cómo los voy a codificar? Con ceros o unos. 0 si el área está justificada por como grupo monofilético por ese nodo. Sería 1 si el área está justificada por como nodo con ese grupo monofilético o 0 si no lo está. Entonces vamos a suponer que voy a empezar a codificar el nodo 1. Entonces en el nodo 1, ¿quiénes están presentes, justificados por el nodo 1? América del Sur y Australia. Entonces a América del Sur le voy a poner un 1 y a Australia le voy a poner un 1. Y las demás áreas que están, digamos, como por fuera, entre comillas, de este grupo monofilético, pues van a tener 0. Después voy al nodo 2. El nodo 2 incluye entonces, como hermanas, al grupo monofilético de África, América del Sur y Australia. Entonces África, América del Sur y Australia las voy a codificar con un 1 y con un 0 América del Norte, que está por afuera, digamos, de lo que justifica este nodo. Después voy al nodo 3 y el nodo 3 pues tiene todas las áreas, América del Norte, África, América del Sur y Australia, y entonces a todas les voy a poner un 1. Voy al siguiente cladograma taxonómico de áreas. Vean que este cladograma taxonómico de áreas tiene un problema respecto al anterior, ¿no? Hace falta el área África. Como África no está en este cladograma taxonómico de áreas, puedo decidir codificar a África en todos los nodos como signo de interrogación o como 0. Si estoy súper segura de que no hay ningún taxón de esta filogenia en África, pues directamente le puedo poner 0. Pero como ya dijimos la clase pasada, estas ausencias pueden ocurrir porque
no hay suficiente esfuerzo de recolecta, porque estuvo la especie y se extinguió, etcétera. No puede haber muchas razones por las que una especie o un taxón en particular no se encuentre al menos registrado en un área geográfica. Entonces, si no sé la razón o si no estoy seguro de que sea una ausencia verdadera, pues la codifico con signos de interrogación y luego le voy a permitir al algoritmo de parsimonia que resuelva estos signos de interrogación por congruencia. Entonces, África lo voy a codificar con signos de interrogación y todo lo demás lo voy a seguir codificando como en el anterior caso, ¿no? Entonces, el nodo 4 implicaría que América del Sur y Australia van a tener un 1 y América del Norte un 0. Y el nodo 5, entonces van a estar con 1 América del Norte, América del Sur y Australia. Luego, vamos a suponer que tengo este otro cladograma taxonómico de áreas, de otro grupo taxonómico. Aquí vean que tengo el problema, ya habíamos dicho, de taxón ampliamente distribuido, un taxón que puede estar en 2 o más áreas. En este caso aplico supuesto 0 y dado que entonces el supuesto 0 me afirmaría que estas áreas son monofiléticas, que son áreas hermanas, pues entonces tendría yo que poner aquí un nodo y sigo numerando, ¿no? Nodo 6, nodo 7, nodo 8. ¿Cómo codifico? Para el nodo 6, igual, solamente está justificando el agrupamiento en América del Sur y Australia, que son los que van a llevar 1, y después lo demás va a llevar 0. Luego, el nodo 7 justifica todas las áreas, todas las voy a poner un 1, y el nodo 8, vean, que solamente hace como monofiléticos a América del Norte y a África. América del Norte y África, y lo demás va a ser 0. Finalmente, tengo este otro cladograma taxonómico de áreas donde tengo el problema de las áreas redundantes, ¿no? La distribución redundante. Es decir, más de una especie está distribuida en un área geográfica. Vean que aquí está África y también aquí está África. En el caso del análisis de parsimonia de Brooks, no le interesa resolver ese problema. Ya dijimos cuál es el problema que le interesa resolver, que es este, ¿no? Taxón ampliamente distribuido. Ni siquiera el problema de las áreas ausentes tampoco lo resolvió, ¿no? Entonces, este problema tampoco lo resuelve este método. Así que simplemente voy a seguir numerando como si nada pasara y sigo numerando mis nodos internos, 9, 10, 11, 12. Y codifico tal cual viene el cladograma. Entonces, 9, el nodo 9 justifica Australia y África. Australia y África les voy a poner un 1, a los demás les voy a poner 0. El 10, América del Sur, Australia y África. América del Sur, Australia y África, con 1 y lo demás 0. El 11, América del Sur, Australia y África, aunque está 2 veces, pues nada más lo voy a poner como un 1, ¿no? Pero queda igual. Aunque esté 2 veces, no voy a ponerle 1 a 1, ¿no? O 2. Sino simplemente lo codifico como presente y sigo mi matriz como si nada pasara. El 12 igual, América del Norte va a tener un 1, va a tener África en 1, América del Sur 1 y Australia 1. Bueno, estos son los cladogramas taxonómicos de áreas, digamos, independientes. Sin embargo, bueno, esto no se hace de forma independiente, se genera una única matriz de datos donde está toda la información de todos los cladogramas taxonómicos de áreas juntos. Entonces, esta matriz de datos es la que voy a someter al algoritmo de parsimonia. Aquí falta ponerle el grupo externo, que estaría codificado con ceros para todos los nodos, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y lo someto a un algoritmo de parsimonia. El algoritmo de parsimonia entonces me generaría un cladograma o varios. Dijimos, si son varios hay que hacer un consenso. Y una vez que se obtiene el cladograma final, ese es el cladograma general de áreas, ¿no? Entonces, este cladograma general de áreas nos va a representar la historia
de las áreas geográficas que estoy analizando, y aquí podría yo entonces mapear, digamos, los eventos, donde los eventos de vicarianza están representados por sinapomorfías y los eventos de dispersión mediante las homoplasias, ¿no? Que pueden ser paralelismos o convergencias. Las reversiones pues estarían reflejando eventos de extinción. Entonces ya este es mi cladograma general de áreas en donde América del Sur es hermana de Australia, después su hermana es África y su hermana es América del Norte. Y esta es la historia evolutiva de estas áreas geográficas, ¿no? Entonces aquí podrían ustedes ver que había a lo mejor un área geográfica que las involucraba a todas. Después hubo un primer evento de vicarianza que fraccionó América del Norte del resto. Después hubo otro evento de vicarianza que fraccionó a África del resto. Y finalmente se separaron América del Sur y Australia. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Yo puedo observar en el cladograma la secuencia de los eventos de vicarianza para estas áreas geográficas, y también podría ver cuántos o cuáles eventos de dispersión ha habido, ¿no? Es decir, ha habido eventos de dispersión entre América del Norte y África, y entre África y Australia. Finalmente, bueno, este análisis, pues el método del análisis de praximonía de Brooks, pues se ha utilizado para varios estudios, y uno podría también implicar que cuando los problemas de las áreas ausentes pueden ser muy complejos, pues podríamos dividir al área ausente en diferentes áreas. A esto se le llama análisis de parsimonia de Brooks secundario, donde podemos dividir a un área geográfica que pudiera ser conflictiva y tratar de descubrir esas relaciones. Ok. Bueno, me parece que es un método muy sencillo, ¿no? Hay, hay tantas metodologías dentro de la biogeografía cladística que hay también clasificaciones de los métodos. Algunos autores han clasificado, por ejemplo, a los métodos en si son a priori o si son a posteriori. Los métodos a priori resuelven los problemas originalmente, y los métodos a posteriori pues simplemente toman los cladogramas taxonómicos de áreas como están y no resuelven los problemas, ¿no? También hay otras clasificaciones de métodos donde se sugiere que, por ejemplo, uno puede priorizar cierto patrón o cierto proceso biogeográfico. Entonces hay métodos que están basados en eventos donde se enfocan, por ejemplo, directamente en priorizar el proceso de la vicarianza, pero hay otras metodologías que están basadas en los patrones, es decir, sin suponer si realmente ocurrió primero la vicarianza o primero la dispersión, ¿no? Entonces, hay tantas metodologías que incluso hay clasificaciones de estas metodologías. ¿Preguntas? ¿Quedó claro el método del BPA?